Saludos amigos de Ora, Espera y Confía. Esta vez estaremos hablando sobre la llamada de Jesús a los apóstoles. En la antigüedad, Dios habló con su pueblo por medio de los profetas y otros mensajeros. Ellos proclamaban lo que Dios quería, pero la gente no quiso escuchar, se apartaron y pecaron. Entonces, llegado el momento, Dios envió a su propio Hijo, quien nació en Belén y creció en Nazaret, donde fue cuidado por José y María. Cuando Jesús tenía alrededor de 30 años, se fue a Nazaret para viajar por todo Israel, predicando la buena nueva. Proclamaba que el reino de Dios estaba cerca. Es una manera de decir que la gente viviría en el amor de Dios. Muchas personas llegaban a escuchar sus enseñanzas y a presenciar sus grandes milagros. Jesús dedicó gran parte de su tiempo a formar un grupo de seguidores a quienes llamó apóstoles. Ellos eran 12 y fueron llamados por Jesús uno a uno por su nombre. Él los eligió porque los amaba y quiso que cumplieran una misión. Dedicó parte de su tiempo a instruirlos y enseñarles. Compartió muchos momentos importantes de su vida con ellos. Jesús les encomendó que después de su resurrección fueran por todas las naciones a predicar el Evangelio y a bautizar a todas las personas. Los apóstoles eran 12 y sus nombres eran Judas Iscariote, Andrés, Bartolomé, Felipe, Tomás, Simón, Santiago el Menor, Pedro, Juan, Judas Tadeo, Mateo y Santiago el Mayor. Conozcamos cada uno de ellos. Simón Pedro era la cabeza de los 12. Era el apóstol del riesgo, impulsivo, impetuoso y extrovertido. Nació para ser un líder. Al ser llamado por Jesús, le dio el nombre de Pedro, que significa roca. Era un gran pescador de Galilea, que después de negar a su maestro, su humildad lo libró de su angustia. Después de la resurrección, Jesús lo confirma como líder de la iglesia. Andrés, el apóstol de la amistad. Era un apóstol muy amigable y muy cordial. Entre sus muchos talentos, Andrés era el hombre que hacía amigos. Él fue quien llevó a Pedro a Jesús. Bartolomé era el apóstol olvidadizo, extrovertido y soñador. Es el precursor de aquellos que se han entregado totalmente a Dios. Conozcamos a Felipe, quien era muy cauteloso y lleno de sentido común. Él no buscó a Jesús, fue Jesús quien buscó a Felipe. Mateo era el apóstol de mente ágil. Era un recolector de impuestos, avaro, duro de corazón y corrompido. Pero cuando Jesús pasa junto a él por el sitio donde se recogen los impuestos y al escuchar a Jesús decir, sígueme, Mateo cerró los libros y decide seguir a Jesús. Simón era el apóstol celoso, pertenecía al partido político de los célotas, caracterizado por el fanatismo. Sus ambiciones políticas se transformaron en pacíficas mientras caminaba con Jesús. Les presento a Santiago el Mayor. Era ambicioso, pescador y trabajaba con su padre. Jesús lo llamó Hijo del Trueno por su carácter explosivo. Era de una personalidad recia y carácter ardiente, por eso su reacción con los samaritanos cuando no quisieron hospedar a Jesús. Esto lo puedes encontrar en Lucas 9:54. Santiago el Menor era el apóstol desconocido, pero el más reconocido de los discípulos. Aparece en la lista de los 12 cuando Jesús lo escoge, pero después no se le vuelve a nombrar. Les presento al apóstol Juan, el apóstol del amor. Estaba dotado de un espíritu sensible, pero era propenso al enojo, tenía mal genio. Estuvo con Jesús en sus momentos de mayor intimidad y en los más amargos sufrimientos. Aquí está el traidor, Judas Iscariote. Fue llamado por Jesús, fue educado y dirigido como todos los demás. Escuchó su palabra, aprendió lo mismo que los otros apóstoles y aún así decidió entregarlo a una muerte segura. Decidió entregar a su maestro por 30 monedas de plata.
Judas Tadeo era el apóstol constante, hermano de Santiago el Menor. En la carta que escribe a los cristianos los exhorta a ser siempre fieles a Jesús y a no dejarse llevar por falsas enseñanzas. Por último, pero no menos importante, encontramos a Tomás, el apóstol de la duda. Era el más pesimista de los 12, el más terco y el más escéptico. Él fue el único que al principio no creyó en la resurrección de Jesús, pero una vez que lo ve, se convierte totalmente. Si te gustó este video y quieres ver más videos como este, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal.